Muchas gracias a nuestros panelistas que participaron en esta última sesión de la jornada de la tarde. A continuación, daremos lugar al cierre y conclusiones de nuestro seminario Uso y Abuso del Derecho a cargo de los docentes organizadores, el doctor Fabio Estrada Valencia, del Departamento de Derecho Constitucional, la doctora Luisa Caldas, del Departamento de Derecho Penal y Criminología, y finalmente a nuestra decana encargada, la doctora Joana. Le cedo la palabra a la doctora Luisa. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer al doctor Humberto Sierra por habernos brindado este espacio con la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Personería de Bogotá. Por supuesto, también al doctor Jaime Bernal Cuellar, director del Departamento de Derecho Constitucional. En especial, quisiera agradecer del Departamento de Derecho Constitucional a la profesora Manuela Lozada, a Valentina del Sol, Sara Moreno, María Paula Cristancho, y de la Secretaría Jurídica Distrital, en especial a la doctora Zulma Rojas y su equipo, que estuvieron también apoyando los preparativos para la realización de este evento. Bueno, en cuanto a las conclusiones del seminario que vamos a exponer entre la profesora Luisa Caldas y yo me voy a concentrar principalmente en tres temas que abordamos ayer, que fueron temas transversales en los paneles y en la instalación del evento. El primer tema es el relacionado con la competencia de los organismos de control colombianos para imponer sanciones de destitución o de inhabilidad en contra de funcionarios elegidos popularmente. En relación con este tema, podemos, a manera de resumen, indicar que se dieron dos posturas. Quienes anotaban que los órganos de control sí tenían competencia y quienes consideraban que no. Un primer punto de comparación entre estas dos posturas es el tema interpretativo, el alcance que le daban al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, quienes consideraban que sí había competencia, estimaban que se debía hacer una interpretación en contexto y teniendo en cuenta el objetivo y el fin del tratado, y en este sentido decían, bueno, nuestro ordenamiento jurídico interno otorga garantías semejantes a las de un proceso penal para adelantar un proceso disciplinario en contra de funcionarios elegidos por voto popular, y adicionalmente la decisión es susceptible de ser controlada ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Por otro lado, teníamos quienes consideraban que no, sí, aparte de hacer una lectura literal del artículo 23 de la Convención Americana, también estimaban que estaba un trasfondo del principio democrático, en la medida en que se debía proteger o darles más garantías a estos funcionarios elegidos por voto popular, de alguna manera porque representan pues al pueblo, ¿sí? Y que la imparcialidad de los organismos de control, cuando son autoridades administrativas, pues en realidad no es tan así como muchas veces la presentan, en especial cuando pues, son organismos de control en los cuales interviene la rama ejecutiva, interviene el Senado de la República en la elección de estos altos funcionarios públicos que están en la cabeza de estos organismos. También está el argumento consistente en que el Estado, de manera democrática, ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, surtió todo el proceso interno para suscribirla y en esa medida pues no puede alegar después que no le es vinculante lo que establece la propia convención. En cuanto a las soluciones a esta problemática, se plantearon varias, ¿sí? A manera de resumen, la señora procuradora, como ustedes lo pudieron ver aquí en la instalación, planteó el tema de la Ley 2094 de 2021, que le otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, y ella sostuvo que mientras que esta ley esté vigente, pues la Procuraduría puede aplicar las sanciones
en contra de funcionarios de elección popular sin ningún inconveniente. Por su parte, la vicecontralora general también puso de presente unas leyes que ha adelantado la Contraloría, la ley 2080 que estableció el control inmediato de legalidad de los fallos de responsabilidad fiscal, que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, un proyecto de reforma a la ley estatutaria de administración de justicia, en el cual se busca controlar de manera expedita los fallos de responsabilidad fiscal a través de el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Esas son las soluciones que tendrían quienes defienden la tesis consistente en que pues, los organismos colombianos sí tienen competencia para adoptar estas decisiones. Por otro lado, quienes consideran que no es así, que estos organismos no tienen esta competencia, pues plantearon varios escenarios. En primer lugar, destacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya mediante una resolución que hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia del caso Petro, indicó específicamente que el Estado colombiano no ha cumplido y que esta ley que se expidió, pues en realidad no cambia el hecho de que sigue siendo una autoridad administrativa la que está imponiendo las sanciones en contra de estos funcionarios. Y plantearon varias posibles opciones. Una de ellas es pues suprimir la Procuraduría General de la Nación, que lo planteó el doctor Néstor Osuna, o dejar unas labores específicas a cargo de la Procuraduría General de la Nación y otras labores concentrarlas en los jueces penales, específicamente frente a los funcionarios de elección popular. Y también se mencionó el tema de otorgarle funciones a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para poder sancionar a funcionarios públicos de elección popular. Otro tercer punto que se mencionó en relación con esta problemática es la interacción entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. Quienes consideran que sí hay competencia de los organismos colombianos se acogen en cierta forma a un margen nacional de apreciación, ¿sí? Han dicho, lo expuso también el profesor Gómez Pavalló, lo expuso también Héctor Biesner en la pregunta que formuló ayer, y es básicamente que el Estado, con fundamento en su soberanía, puede fijar el alcance que le va a dar al cumplimiento del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese orden de ideas, pues adopta un procedimiento interno con garantías semejantes a las de un proceso penal para poder investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios elegidos por voto popular. Pero por otro lado, tenemos la visión de cómo nos ve el derecho internacional al derecho interno, que la expusieron quienes consideran que en los organismos de control pues no tendrían competencia para adelantar estos procesos en contra de funcionarios elegidos por voto popular. Y es básicamente pues la Convención de Viena, ustedes muy bien saben, los estados no pueden alegar las disposiciones de su derecho interno para incumplir obligaciones internacionales. Adicionalmente, la propia Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de los estados de adaptar su ordenamiento jurídico interno a la Convención Americana, y un hecho que resaltó el doctor Alexei Julio Estrada es el relacionado con que desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho interno es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Y en este caso, ya la Corte Interamericana expidió una sentencia y lo que se discute no es una posible aplicación del control de convencionalidad, sino el cumplimiento o no de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, respecto a esta problemática, ¿qué se puede concluir? Que efectivamente el debate sigue, ¿sí? En relación con
cómo ajustar los procedimientos internos para darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay un punto que es cierto. Hay una ley que está vigente, no ha sido todavía declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, que le otorga facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, y en ese contexto, pues, en el marco de esa ley, se pueden seguir aplicando sanciones a los funcionarios y funcionarias elegidas por voto popular. Pero de otro lado, también hay un punto que es cierto, y es que ya la Corte Interamericana ha dicho que esa ley pues no cumple con las exigencias de la sentencia del caso Petro. Un segundo tema transversal a los que trabajamos ayer y que lo mencionó el doctor Humberto Sierra en su presentación es el relacionado con la falta de confianza en las instituciones, ¿sí? Cómo a través del ius puniendi pretendemos resolver esa falta de confianza de la ciudadanía frente a los funcionarios públicos. Y él anota que hay un problema de base en el momento de las elecciones de los funcionarios públicos, donde se presentan vicios de compraventa de votos, corrupción, y en últimas acudimos al derecho punitivo para tratar de solucionar esos asuntos que desde el principio no están solucionados, ¿sí? En este contexto, pues el doctor Sierra, creo que allá en la esquina, si me haces el favor. Bueno, muy bien. Entonces el doctor Sierra en este punto expone, acudimos al ius puniendi como forma de legitimar esa falta de confianza que tiene la ciudadanía frente a los funcionarios públicos. Entonces hacemos un uso exacerbado del ius puniendi. Entonces él pone presente varios puntos, no los voy a mencionar todos, solamente los más relevantes, y es la existencia de varios organismos de control que en últimas resultan investigando y sancionando los mismos hechos. La Corte Constitucional ha dicho que esto no vulnera el non bis in idem por tratarse de procesos de naturaleza distinta que persiguen finalidades diferentes, pero lo cierto es que en la práctica, pues lo que sucede es que un mismo hecho está siendo investigado y sancionado por diversas autoridades del Estado. Y esto, a mi juicio, aparte de afectar el non bis in idem, también genera inseguridad jurídica en el marco de un Estado de Derecho. No es presentable que en un Estado de Derecho se adelante un proceso por parte de la Procuraduría que concluya en una decisión y de manera paralela un proceso penal por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y concluya con otra decisión totalmente distinta cuando se están investigando los mismos hechos. Entonces esto afecta esa seguridad jurídica y la confianza que los ciudadanos puedan tener en las autoridades. Un último tema, ya para finalizar estas conclusiones, es el relacionado con el panel de la Ley de Seguridad Ciudadana y el derecho constitucional a la protesta social. En este panel pues hubo varios temas interesantes. Uno que puso de presente el profesor Alexander es cuál es ese límite entre la protesta pacífica y la protesta violenta, ¿sí? Él puso de ejemplo dos tipos penales que están actualmente en la Ley de Seguridad Ciudadana, que son los relacionados con la obstrucción en vía pública o la obstrucción en función pública. Y en ese punto específico, yo considero que es altamente polémico uno partir del supuesto que ya estas dos conductas en sí mismas se puedan considerar violentas en el contexto de la protesta social. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional a la protesta social en sí mismo es un derecho de carácter disruptivo, es decir, es un derecho que necesariamente va a afectar o a limitar otros derechos constitucionales fundamentales. La libertad de circulación, el derecho al trabajo, la movilidad de las personas se va a ver afectada por la protesta social. Entonces, lo que hay que hacer en cada caso concreto es un juicio de ponderación
sin eliminar por completo el derecho que se ve afectado, pero tampoco prohibir o desestimular el ejercicio del derecho constitucional a la protesta social. En este panel también el profesor Camilo San Pedro puso de presente cómo esta ley de seguridad ciudadana de alguna forma es esa respuesta frente a la incapacidad o a la falta de estrategias para poder enfrentar la protesta social y, digamos, para poder enfrentar la protesta social cuando ésta se torna violenta, y en esa medida el Estado, el Ejecutivo, responde con una ley que en últimas lo que busca es desestimular el ejercicio de este derecho constitucional a la protesta social. Estas serían entonces una parte de las conclusiones. La profesora Luisa Caldas nos expondrá otras conclusiones en relación con los otros temas que se han abordado en este interesante seminario. Muchas gracias. Gracias, doctor Fabio. Definitivamente creo que los paneles y las conferencias que hemos escuchado entre ayer y hoy nos han llevado o nos pueden llevar a unos puntos comunes que tal vez son, nos permiten agrupar los diferentes temas desde lo que se ha abordado el seminario. Desde su mismo título, como uso y abuso del derecho penal, creo que aquí ha quedado claro exactamente en dónde precisamente se plantean esos puntos de abuso. O sea, creo que para ninguno de los que está acá, ni los que hemos participado, ni los asistentes, digamos, está en discusión la necesidad del derecho sancionador. El problema es en qué medida, en qué proporción. O sea, pareciera que el problema que tenemos es un problema de límites, es un problema de un expansionismo desbordado del derecho sancionador desde todos los puntos de vista. Y lo decía ayer el doctor Humberto cuando decía, es que más o menos cuento 17 manifestaciones del derecho sancionador en Colombia. Y seguramente en cada una de esas manifestaciones que de alguna forma se abordaron acá, que es el derecho penal, el derecho policivo, el derecho disciplinario, el derecho administrativo sancionatorio, etcétera, desde todas esas manifestaciones creo que todos han coincidido en los planteamientos que han hecho, en que definitivamente en todos estamos asistiendo al escenario del exceso, al escenario de los poderes tal vez desbordados, algunos de base desde su misma concepción legislativa y otros definitivamente desde el punto de vista de la materialización y el ejercicio del poder. Es decir, es un punto que agrupa un problema estatal absolutamente, o sea, no es un problema de la rama legislativa, no es un problema del judicial y tampoco es un problema exclusivamente del ejecutivo, es un problema claramente de concepción del Estado, es un problema claramente de desbordamiento, no solo desde el punto de vista, como decía, de la norma, sino desde el punto de vista de cómo se está ejerciendo el poder y de cómo se está ejerciendo la función pública y de cómo estamos ejerciendo también nosotros los ciudadanos nuestros derechos y libertades y nuestros deberes. Porque evidentemente lo que hay es una combinación bastante peligrosa desde el punto de vista de quien ejerce el poder, pero también del administrado, porque definitivamente, y en eso ustedes se refirieron hace poco, es cómo hay un ejercicio que nos lleva a un círculo vicioso donde hay una sociedad absolutamente inconformes, judicializada, una sociedad que quiere que le resuelvan todos sus problemas a punta de derecho, a punta de sanciones, un Estado que evidentemente ha venido alimentando esa idea con los años y ha venido diciendo, es que usted tiene problemas en la salud, venga, hay tutela, es que usted tiene problemas desde el punto de vista de la libertad, 800 habeas corpus en un solo día. Eso es el exceso que definitivamente puede que parecieran casos aislados a veces, pero en el día a día no son tan aislados, porque si nosotros vemos realmente la actividad de nuestro país desde el punto de vista de cómo se comporta el ciudadano y cómo responde el Estado, evidentemente estamos alimentando desde los dos puntos de vista el conflicto. Estamos alimentando que la única solución es un derecho aparente, porque en otro punto en el que también han coincidido varios, es que estamos en un proceso de
de justicia formal, pero no de justicia material. Y de hecho lo planteaba ayer la alcaldesa cuando desde el principio arrancó diciendo que había un problema de impunidad, pero también había un problema de injusticia, y que así como ellos como administración tienen una responsabilidad, pues las otras ramas del poder público también. Entonces, creería que tal vez el llamado para todos, vuelvo y digo, no, esto no es un tema de los servidores públicos exclusivamente, es un tema también de los ciudadanos. El llamado para todos es, tenemos que repensar realmente cuál es la función del Estado, tenemos que repensar realmente cuál es la función del derecho sancionador y hasta dónde queremos que ese derecho sancionador realmente tenga poder y tenga un campo de acción en nuestra sociedad. Ahora, sé que no es un tema de Colombia. Es claro que esto es un tema también internacional. No somos el único país. Si uno compara con otros países, si uno habla con sus colegas de otros países, los mismos funcionarios de la administración, cuando tienen encuentros con funcionarios de otros lados, saben que compartimos con muchos países problemas similares. O sea, no es un tema exclusivamente de Colombia. O sea, es un tema que de alguna manera es una manifestación a nivel mundial, pero pues eso de ninguna forma significa que sea normal. No es normal, porque tenemos que volver a traer esos cauces, porque si nosotros de verdad queremos tener un país que respete las libertades, nosotros mismos también tenemos que aprender a que las soluciones que demande nuestra sociedad o que demande la ciudadanía no sean soluciones meramente represivas y formales, sino soluciones realmente desde el punto de vista de la justicia material. Y entonces creo yo que aquí es donde tenemos que empezar a pensar también en eliminar la idea de que la justicia es solamente pena privativa de la libertad. Y también en eso ustedes han realizado, digamos, unas discusiones muy interesantes desde el punto de vista, como lo decía esta mañana el doctor Gerardo, de que la corrupción no solo puede ser un tema de una pena, sino también es un tema de una restitución al estado anterior, y es buscar esa restitución al estado anterior. En el panel que acabamos de pasar, evidentemente ha quedado claro que hay que buscar alternativas a la pena privativa de la libertad, incluso en el derecho penal, o sea, no solo en otras, digamos, manifestaciones del derecho sancionador, sino incluso desde el punto del derecho penal. Y entonces quisiera, digamos, con esto es dejar esa reflexión, que para mí, digamos, es tal vez como el tema que agruparía todo lo que hemos discutido, y es, estamos desbordados en el uso del derecho sancionado, y más que un uso de ese derecho como un instrumento de regulación para una sociedad, estamos en un punto de abuso en el cual ese desbordado ejercicio de ese derecho sancionador lo que está generando es una restricción seguramente de libertades y afectando el Estado social y democrático de derecho. Gracias. Bueno, continuamos ahora con la intervención de la señora decana encargada, la doctora Joana Delgado. Nos va a dar unas palabras de cierre. Muy corticas. No creo que puedo usar eso. Gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Es un placer para mí esta invitación a la conclusión de una jornada de trabajo que sé fue ardua, muy incisiva, bastante proactiva, y de la cual, pues ya afortunadamente, nuestros profesores Luisa Caldas y Fabio Estrada han realizado las conclusiones del panel, así que a mí me queda las palabras más sencillas, por llamarlas de alguna manera. En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Departamento de Derecho Constitucional, en cabeza de su director, el doctor Humberto Sierra Porto, al Departamento de Derecho Penal, a la cabeza del doctor Jaime Bernal Cuellar, por llevar a cabo este evento. Igualmente a la profesora Luisa Caldas y al profesor Fabio Estrada por liderar la organización del seminario, pero especialmente quiero agradecer al grupo de monitores y asistentes de investigación que también estuvieron detrás de lo que pudimos trabajar y brindando el escenario propicio para que se pudiera discutir de este tema tan interesante. Profesores como Manuela Lozada, Valentina del Sol Salazar, Sara Moreno, María Paula Cristancho, Zulma Rojas y todo su equipo. Gracias. Gracias, profesor Ramírez.
Igualmente, y en esto aunaba los esfuerzos de los departamentos, también quiero resaltar la oportunidad que en esta ocasión y esta discusión permitió que pudiéramos también trabajar de forma mancomunada con la Dirección de Política Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Secretaría General y la Secretaría Jurídica de esta institución, con la Secretaría General de la Personería, con la Procuraduría General de la Nación. Sabemos que sin su apoyo, pues tampoco hubiera sido posible. Apoyo, cito pues a las cabezas, pero allí también sé que hay un gran capital humano que ha permitido claramente trabajar en los preparativos de este evento y en el éxito del mismo. Para la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia es un orgullo abrir los escenarios propicios para que las instituciones, la academia y la sociedad civil puedan de manera rigurosa, científica, pero también desde un punto de vista material, buscar las formas a través de las cuales reflexionemos desde el mundo de las ideas, buscando claramente un impacto en nuestra realidad social. El tema elegido, ya el doctor Sierra desde el año pasado estaba insistiendo en el derecho sancionador, a lo cual los constitucionalistas o el grupo de constitucionalistas insistíamos que no era el momento. Sin embargo, fue el momento preciso. El momento preciso porque estamos asistiendo a un escenario en el que el ius puniendi en materia electoral o preelectoral o en inmediaciones de la materia electoral, pues está teniendo un efecto que podríamos considerar deseado, no deseado, pero no es el adecuado. Entonces, frente a eso, la pertinencia del evento, pues a las luces resalta. Claramente, todas las reflexiones, los comentarios, las ideas que han surgido a lo largo de estos 2 días de trabajo serán un insumo importante para que después los departamentos también puedan generar productos que sean útiles para el proceso de circulación del conocimiento a través también de obras científicas. En efecto, en el escenario colombiano, hablar de confianza en las instituciones parece retórico. Hace algunos días se publicó la encuesta en la que se afirma por el DANE que 1 de cada 10 colombianos no confía en el otro. Es decir, no es un problema solo de no creer en las instituciones o en los procedimientos o en los procesos, sino es un problema de confianza en el grupo y en la colectividad política. Ante esta ausencia de confianza, pues claramente dependiendo de la institución, el grado de confianza disminuye, desafortunadamente, pues el Poder Judicial, los estamentos de la fuerza pública no son los que son mejor valorados, pero algo que sí me hizo reflexionar es el hecho de que pese a ello, no creemos en las instituciones, pero sí acudimos a un sistema de castigo. Creemos que a través del castigo, a través del orden, a través de las fuerzas o a través de la imposición de los diferentes pensamientos, pues vamos a poder llegar a esa Colombia que tanto amamos y que nuestra Carta Constitucional reclama. Esto, después de las conclusiones que tuve la oportunidad de escuchar, pues en efecto no está cumpliendo con la finalidad. La finalidad es lograr que los ciudadanos y las ciudadanas colombianos y colombianas puedan ser felices, materialicen sus sueños y puedan satisfacer sus necesidades básicas. No es el derecho sancionador el que puede darnos esa vía, aunque en apariencia podría darnos una sensación de protección y de orden. Yo recuerdo en mis clases de penal general, porque yo quería ser penalista en los inicios de mi vida académica. Sí, yo creo que un externadista que haya pasado por estas aulas y no haya querido ser penalista, pues no entró a clase de penal general en 2º año, porque era evidente ese amor frente a la posibilidad de, no a través del castigo, pero sí a través de las instituciones, dar, premiar y castigar. Sin embargo, allí, desde ese entonces, y recuerdo mucho al doctor Ibáñez, que decía que el derecho penal era la última ratio del Estado. Situación que obviamente
con ese afán punitivo, pues ninguno desde nuestra incipiente acercamiento al derecho podía entender. O sea, el derecho o el ius puniendi del Estado se justifica, pero siempre y cuando las instituciones, los procedimientos, los procesos también cumplan con su función. Estamos en un escenario en el que no solo la falta de confianza, sino también la falta de legitimidad en las instituciones ha hecho creer o crecer mejor la leyenda urbana, que es a través del atajo, a través de la corrupción, a través del amigo cercano que se pueden conseguir las cosas, no a través del trabajo serio, honrado y a través efectivamente del cumplimiento de las normas y de las reglas sobre las que insistía la doctora Luisa hace un momento. Desde esta perspectiva, pues los temas abordados como comunidad académica y gracias al aporte también de los servidores públicos y de las servidoras públicas que hoy nos acompañan, pues refuerzan la importancia en que trabajemos mancomunadamente en la formulación de los escenarios, pero que también generemos políticas, respuestas, insumos para que desde la parte material de aquellos que tienen que aplicar el derecho, pues sí tengamos algún tipo de instructivo, de guía, de directriz hacia la cual encaminarnos. La Carta Fundamental del 91, pues es, digamos que, el marco general en el que debemos actuar y a través del cual nosotros encaminamos pues todas nuestras luchas desde el punto de vista del derecho. Creemos efectivamente en el derecho, pero concuerdo plenamente con lo que se ha afirmado durante estas conversaciones, que no es a través del ius puniendi que podemos restablecer el camino que hemos perdido como país. Es a través de otro tipo de mecanismos que pasan por la educación, por la confrontación, por el respeto a la diferencia, por establecer los canales adecuados. No estaría tan de acuerdo con la doctora Luisa que es un problema de beligerancia. No, yo creo que estamos en la posibilidad de serlo, que existen caminos a través de los cuales no solamente la protesta pueda ser minimizada, sino que tiene que ser escuchada. Entonces, frente a este escenario, temas como los que se abordaron aquí, frente al proyecto de ley que actualmente impulsa la Alcaldía Mayor, de no llevar a la cárcel a personas que cometan un delito, pues está encaminado a ello, a que es a través de los procedimientos administrativos que yo puedo dar una solución a problemas aparentemente más grandes que no necesitan, en definitiva, pasar por una transformación de toda la institucionalidad. Es decir, el Estado ya brinda los mecanismos, la institucionalidad requiere unos mayores elementos de eficacia y de legitimidad, pero no es a través del populismo punitivo que vamos a conseguir que la sociedad colombiana empiece a funcionar de la forma como algunos quieren, queremos o querrían. Las reflexiones también en torno a los problemas de organismos colombianos para ajustar procedimientos y directrices fijados por la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Aquí se analizó a suficiencia sobre el caso Petro, pues en la coyuntura actual de los organismos de control. También tiene implicaciones importantes que desde el punto de vista político deberían influir en lo que la colectividad política quiere y reclama, aunque a veces pues pareciera que pasan de soslayo y en últimas son solamente intereses viscerales lo que nos lleva a tomar las decisiones. Otro punto importante que quiero ya para finalizar resaltar son los límites que se tienen que imponer también a la reforma política, la forma a través de la cual nos relacionamos y la forma a través de la cual buscamos esa satisfacción del interés general, pues pasa ciertamente por establecer los canales institucionales, pasar por el tamiz de la legitimidad democrática y en últimas a través de nuestras funciones desde la academia, desde el servicio público, desde la Procuraduría y los órganos de control. En todos los escenarios cada uno sí tiene un rol que debe cumplir para evitar que el derecho sancionador pareciera la llave mágica a través de la cual volvemos por el camino correcto a la transformación del derecho. No es el camino. El escenario planteado por ustedes en estas jornadas nos lleva a pensar más en un abuso. También habría que hacer reflexiones
sobre si es necesario que tengamos esta naturaleza mixta de procedimientos y mejor establecemos un proceso diferente. Me parece pensar que no solamente desde la perspectiva penal, pero yo sí creo que es a través de las instituciones que podemos transformar nuestra realidad circundante. Así pues, así como lo dijo el señor rector en el acto de inauguración, la facultad se ha caracterizado siempre por contribuir a través de sus centros de pensamiento, a través de sus facultades, con las diferentes direcciones que conforman el equipo de trabajo de esta unidad académica, al responder de manera decorosa y responsable con el trabajo, tanto individual como colectivo. Y es por esto que, como decía el doctor Inestrosa, ahora que estamos hablando de cómo enseñarle la ética a los abogados, el doctor Inestrosa decía que no podíamos tener una clase efectivamente de ética, sino que era a través de eso, del ejemplo, del saber hacer y de la corrección en las formas y los contenidos que podíamos en últimas generar ese mismo efecto reflejo. O sea, no es una clase que nos enseña a ser éticos, más responsables, menos corruptos. No, es el actuar cotidiano el que nos lleva a cumplir las obligaciones dadas por la Constitución y la ley y a transformar los espacios, o de mejor, desde los espacios en los cuales trabajamos, a transformar nuestras realidades políticas. No le tengamos miedo a la política. No tenemos que acudir al derecho sancionador para transformar el mundo. Las conclusiones que aquí se han expresado creo que dan cuenta del fructífero trabajo, reafirman la acertada decisión del doctor Sierra y nos permiten como comunidad académica tener un insumo adicional para que los operadores jurídicos y los ciudadanos y ciudadanas colombianas y colombianos puedan, en definitiva, pensar en la transformación de un nuevo país, no a través del castigo, sino a través del cumplimiento de las reglas y normas que nosotros mismos hemos decidido y hemos elegido defender. Muchas gracias a todos y todas por su tiempo, por su presencia, por haber resistido hasta altas horas de la tarde, y los esperamos con nuevas iniciativas que espero y promulgo que no solo el Departamento de Constitucional y Penal promuevan, sino que toda la universidad, en ese espíritu vivo de formación de pensamiento crítico, siga fortaleciendo y permitiéndole a la comunidad política y social generar espacios para hablar, discutir y plantear soluciones. Gracias. Gracias, señora decana, y a nuestros docentes por estas conclusiones que obedecieron a un orden meramente temático. Y es así como finalizamos nuestro seminario Uso y Abuso del Derecho Sancionador en el Estado colombiano. Agradecemos la asistencia tanto presencial como virtual a través de la zona digital y los esperamos en una próxima actividad. Les agradecemos mucho y los invitamos a pasar a un refrigerio en las inmediaciones del auditorio.